Ok, estamos haciendo malas compañías. Yo insisto que hoy no es un día para aplaudir, sino que para meditar de la gran cagada que ha quedado. Pero bueno, cada uno puede tener su opinión. Y al teléfono está un analista político muy conocido de este país. ¿No es leñador? No, es colombiano. Ya. También le vamos a aprovechar de preguntar por lo que va a pasar mañana. Pero está con nosotros Libardo Buitrago, que te he visto en todos los canales hoy, Libardo, ¿ah? Sebastián, muy buenas, ¿cómo está? Pablo, buenas tardes. Diego, un abrazo. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola. Bien, está el gracias. leñador también acá. Qué gusto escucharte, Libardo. Mira, la primera sorpresa es que el resultado en sí mismo, el mensaje duro que lanza Estados Unidos es que es capaz de elegir a alguien que no representaba ni la clase política, no representaba nada que fuera el servicio público, sino más bien el sector empresarial. Ese es el primer mensaje que lanza en el sentido de haber apoyado en la forma que hizo a Donald Trump. El único que creía que iba a ganar era Donald Trump y su familia. La demás gente no pensaba que eso iba a ser posible y él construyó un camino, trazó una ruta. La política de Estados Unidos fue a las primarias. No, lo estamos perdiendo. Sí. Hasta que ganó la Casa Blanca. Libardo, Pablo Zúñiga por acá, pero me gustaría aterrizar un poco más lo siguiente. ¿Cuál es la explicación razonable, de sentido común, para que haya ganado Donald Trump, una persona que, digamos, tiene muchas acciones en contra, no sé, de los inmigrantes, con políticas de que todos tengan armas, o sea, una serie de cosas que son anti-sentido común? ¿Cómo se explica eso? Pablo, él lo hace la siguiente lógica. Él cambió el mapa de la prioridad en la expectativa del votante. Quiero decir por ello lo siguiente. Todos los candidatos anteriormente, esto es Obama, Bush, Clinton, siempre le hablaban al tejido de las minorías y sobre las minorías intentar construir una mayoría. Y Trump hizo lo contrario. Le apuntó siempre al núcleo duro que es el voto blanco, un voto blanco que está a 15 minutos de Nueva York, a 20 minutos de Washington, que está cerca de las grandes ciudades. Que se y en sentía los un poco Estados Unidos abandonado, profundo, ¿no? que se llama, claro, que se llama el voto oculto. Esa fue la gran gracia de Donald Trump, descubrir que había un elector posible y llegarle con una propuesta para que ese elector blanco, que siempre le habían dicho que los gobiernos iban a atender las minorías, Trump le dice, si yo gano, lo voy a atender a usted. Y esa es la gracia que tiene Pablo, Donald Trump. Libardo, hay gente que está muy confundida, me incluyo, hay gente que está un poco molesta, me incluyo, un poco por el rol que han tenido primero las encuestas, los encuestadores, que no solamente en esta elección no le apuntaron a una, sino que yo hacía un poco de raconto con lo que pasó con lo del Brexit, con lo que pasó con lo de tu país, con el pacto de paz con la FARC, que también fue un desencaje rotundo frente a lo que se predecía y lo que finalmente terminó pasando. Y también, honestamente, le pegan un poco un palo a usted, a los analistas políticos que tienen mucha más información de la que tenemos nosotros. ¿Hay algún mea culpa del sector o algo que analizar, que resumir de este fenómeno también que significa hoy que las encuestas no le apuntan a una y que todos los análisis previos que se hicieron, ninguno daba como ganador a Donald Trump y finalmente termina ganando muy cómodo? Ese es un muy buen punto por lo siguiente. Los analistas están recostándose mucho en las encuestas y en los sondeos de opinión. Y eso hace que cuando se toman las encuestas solamente como un parámetro para medir un posible resultado, se pueda caer en lo siguiente, y es en la ola o en el viento que está marcando la ola. Y Trump tenía o tiene la característica que había un voto oculto que iba a votar por él. Si yo uno eso, la falta de prospectar más de parte de los analistas y lo uno a la gran equivocación de las encuestas que no pudieron leer adecuadamente lo que era esta forma en que iba a votar el estadounidense, ahí se da precisamente esta sumatoria. Yo creo fundamentalmente que esta elección, como nunca en Estados Unidos, tenía una característica y era que los analistas pensaron más con el corazón que con la razón, en el sentido de que todos querían que ganara Hillary Clinton y no que ganara Donald Trump. Es decir, se dejaron llevar por el viento de las encuestas. Y las encuestas, además, no fueron capaces de bajar hacia ese voto oculto que finalmente las termina aporreando en esta elección. Entonces, en líneas generales, tanto los analistas como las encuestadoras no están haciendo la pega bien. El único que la ha hecho bien es un profesor que se llama Alan Lichtman,
que es un profesor de historia que se ha inventado un sistema de 13 factores que deciden en los últimos 30 años en Estados Unidos quién va a ganar. Él no se equivocó ni con la elección más compleja que había tenido Estados Unidos previa a esta, que era la de George W. Bush, que como ustedes recordarán, Sebastián, Pablo y Diego, esta elección, o esa elección que ocurrió bajo una irregularidad en Florida. Aún así, el profesor Lichtman fue capaz de decir que iba a ganar Bush, como era el único analista en Estados Unidos que estaba diciendo que iba a ganar Donald Trump. Yo entiendo claramente el mensaje que aquí los analistas tienen que operar más con la razón, y aquí el miedo que había era, y lo pongo en plata blanca, aquí el miedo que había era que si alguien decía que iba a ganar Donald Trump, lo iban a trolear en las redes sociales, lo iban a decir, le iban a decir fascista, le iban a decir derechista, le iban a decir, y no, el dato objetivo era la probabilidad de Donald Trump que iba a ganar, pero los analistas se dejaron llevar, como muchos gobernantes del mundo, se dejaron llevar por la ola del viento que les hacía pensar que iba a ser Hillary, más por el deseo que por la razón. Libardo, ¿hay alguna manera de estimar cómo se toma el triunfo de Trump un país como, por ejemplo, Corea del Norte, que es bastante agresivo respecto del mundo, respecto de sus vecinos, etcétera? ¿Habrá alguna manera de definir eso? ¿O les da lo mismo que haya ganado Trump? A ellos les da lo mismo en este público objetivo que tú mencionas por lo siguiente. La élite está enterada de todo lo que ocurre. Ellos saben lo que pasa en el mundo. Pero no así los 24 millones de habitantes en Corea del Norte, que para ellos les dicen todos los días que están en guerra. Ellos viven en guerra. Yo estuve allá en el año 2005 y todos los mensajes diariamente que le pasan a la gente es: ellas están en guerra y por lo tanto todos son guerreros. O sea, Obama es guerrero, Trump es guerrero, Hillary es guerrero. Ellos no distinguen si el Estado está efectivamente en una paz o está en una guerra. Pero ahora va a haber uno al otro lado que va a querer pelear. Es como la élite le traduce hacia abajo el resultado electoral. Pero ahora al otro lado va a haber uno que va a estar dispuesto a pelear. Ese es el peligro. En esa línea, si uno mira el mensaje de Trump, él tiene como 13 grandes cosas que hacer en el inmediato futuro. Si ustedes revisan hoy Wall Street, se van a dar cuenta que Wall Street cerró al alza, cuando en la mañana se estaba hundiendo en la apertura, y las bolsas europeas también se estaban hundiendo, y había un frenesí con los mercados internacionales de que iba a haber una catástrofe, de que iba a haber un miércoles negro, un jueves negro, un viernes negro, y nada de eso ocurrió, porque después de dicho el discurso de Trump, en el sentido que se iba a reconciliar con los americanos, entonces vio falta la parte siguiente, que es cuando se reconcilia con el mundo, o cuando los jefes del mundo que están con anti-Trump se van a reconciliar con Trump, y cuando Trump va a hacer la reconciliación, la más grande, que es con la élite del Partido Republicano, que es la otra gran derrotada en esta pasada. Aquí perdieron los demócratas, perdió Obama, perdió Hillary Clinton, perdió Bill Clinton, perdió Joe Biden, pero también perdió la cúpula del Partido Republicano. Y dado el escenario que quedó electoralmente, con una mayoría de representantes de los republicanos, con una mayoría en el Senado y con la presidencia, Trump tiene mucha musculatura para intentar reconciliarse con el Partido Republicano y armar la arquitectura de lo que va a ser efectivamente su gobierno desde el 20 de enero. Libardo, traen un poco a Trump a Chile. ¿En qué puede afectar que haya asumido en Estados Unidos? ¿Corre en peligro el Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos con el país o no? ¿Son puras especulaciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el tratado siempre le conviene mucho a las empresas estadounidenses. En ese tú tocas un muy buen punto, Diego, y es lo siguiente. Cuando uno se pregunta por qué, si es bueno o es malo, es cuánto bajo están los aranceles. Porque una de las cosas que se está criticando mucho de parte de Trump es la forma en que se redujeron los aranceles y que eso provocó que se encareciera mucho la mano de obra estadounidense, y producto de ese encarecimiento la gente movió todas sus máquinas y todos sus sistemas productivos al sur de la frontera. En el caso de Chile no se da esa circunstancia. El tratado es una conveniencia, es un win-win, es un ganar-ganar para las dos partes. Yo creo que desde el punto de vista económico y comercial no nos va a tocar Trump, pero sí nos queda una circunstancia, Sebastián, y yo la quiero plantear aquí con Pablo y contigo, Diego, y es la siguiente. La presidenta Bachelet, cuando adhirió a Hillary Clinton y llevó al Estado de Chile, diciéndole: yo Chile me comprometo y quiero que Chile, como Estado de Chile, gana a Hillary Clinton, y eso no se da. Eso es inmiscuirse en los asuntos internos de una nación. Y a mí, efectivamente, no me parece que eso haya sido procedente, porque ya tenemos una experiencia previa. Si ustedes recordarán, cuando estábamos en la elección de Brasil y estaba José Serra disputándola con Lula, el gobierno de entonces, Ricardo Lagos, adhirió a Serra
dijo que le gustaría que se ganara la presidencia de Brasil y no fue ser el que ganó Lula. Sí. 3 años nos costaron, nos hicieron tragar aceite crudo los brasileños para que se restablecieran las relaciones en un buen ánimo con los Brasil. Es verdad. Yo creo que la lista corta nos va a tener Trump ahí anotados, porque si alguna vez nosotros necesitamos alguna situación como país respecto a Estados Unidos, en el gobierno de Trump, él va a acordarse que nosotros estábamos más bien por la opción Hillary Clinton que por la opción de él. Nuevamente mal asesorada la señora, parece. Libardo, permíteme seguir dudando con algo. Yo siento que el discurso moderado de hoy de Trump, totalmente distinto al del candidato, y algunas cosas que ya se empiezan a hablar en la tarde, este repunte de los mercados, de alguna manera tienen que ver con cuidar un poco el pánico y el terror y el miedo a nivel mundial que se ha generado. Y yo creo, y te lo pregunto directamente, que muchos ciudadanos tenemos derecho a dudar y a tener nuestras aprensiones frente a este nuevo tono de Donald Trump después de que nos dijeron, primero, durante toda esta campaña que no había ni una opción que el tipo ganara y todas las cosas que hemos venido escuchando. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todo lo que nos dijeron finalmente en la realidad no resultó, podemos también, me parece, tener asidero para decir: yo no me creo este discurso, para mí este tipo sigue siendo un loco, y al igual que a Gary Medel cuando se vuelve loco dentro de la cancha, cuando se le suelte la cadena, se va a poner a ser el verdadero Donald Trump. Y ese es el miedo que tenemos mucho. ¿Tú cómo lo ves? Sebastián, es muy buena la reflexión, es interesante, es profunda, porque estamos saliendo de la campaña más agreste, más dura, más ripiosa que se ha vivido en los últimos tiempos en la política de los Estados Unidos. El mismo Donald Trump, la pregunta es si va a encarcelar a Hillary Clinton como propuso en uno de los debates televisivos. Tú te acordarás de eso. Sí, claro. Claro, pero hay una realidad, y es que una cosa es el tono de la campaña electoral, que fue mucho más allá de lo conveniente, de lo que se sugiere, de lo recomendable, fue mucho más allá, se pasaron muchas líneas rojas que no se han debido pasar. Dicho eso, a Trump, que tiene un sentido del instinto del éxito y instinto del poder, él sabía que ese era el tono que necesitaba y que le funcionó para ser elegido presidente, pero no es el tono para sustentarse como presidente. Por lo tanto, ese primer gran discurso no es al calor del triunfo, es al calor de la meditación y de los pasos que él había meditado. No es un improvisado hombre que llegó allí. Él tenía calculado, y como hombre de negocios sabe que muy pocas cosas se pueden dejar al azar. El tono de lo que vaya a ser la relación internacional va a ser muy importante. Yo creo que él seguirá siendo impulsivo, por supuesto que lo seguirá haciendo. Seguirá teniendo una mano dura, por supuesto que la seguirá manteniendo, pero creo que el que va a temperar esto, como lo hizo una de sus asesores en la campaña, va a tener en el secretario de Estado un rol importante para temperar el discurso de Donald Trump. Es decir, aquí el trabajo de los ministros va a ser fundamental para que no se vaya a estrellar Donald Trump con el mundo. Pero que eso perdón, pero significa, Libardo, que no vamos a ver la famosa muralla, por ejemplo, con México, que no vamos a ver la prohibición de que ciudadanos musulmanes entren a Estados Unidos, etcétera. Las deportaciones masivas. Las deportaciones masivas y un sinfín de propuestas. ¿No las vamos a ver? Mire, vamos a ver otro tipo de muro. Quizás no el muro físico, no este muro que a propósito de eso fue levantado en administraciones demócratas. Que no se nos olvide que Clinton y Obama ayudaron a tener este muro que hay en la frontera entre Estados Unidos y México. Es decir, no es que el muro sea una idea nueva de Donald Trump, fue de los demócratas. Por lo tanto, lo que sí va a haber es un muro metafórico de la siguiente naturaleza. Tengo la certeza que desde mañana mismo las personas que vayan a solicitar ingreso a los Estados Unidos van a tener mayores exigencias de las autoridades migratorias. Y lo que va a pasar es que elementos, por ejemplo, de personas que se acogían bajo, que estaban perseguidos políticos o perseguidos económicos o de tanta naturaleza, que iban a buscar amparo y asilo en los Estados Unidos, eso se va a terminar. O sea, Jadwe no se podría salvar como se salvó ahora. ¿Cómo? Jadwe no se podría salvar como se salvó ahora, dices tú. Yo creo que Jadwe lo pasaría en directo a la prisión, no lo pasará. Sí, claro, seguro. Libardo, perdona lo último para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo. ¿Se sabe qué fue de Mónica Lewinsky? ¿Se dedicó a estudiar, trabajó, la trajo Pepsi a Chile? ¿Hay algún seguimiento de esta mujer? Pablo, mira, el caso con ella es el siguiente. Hay dos personas que las desaparecieron metafóricamente en esta campaña.
no pudo llegar Donald Trump donde estaba Mónica Lewinsky, le hubiera querido encontrar para haberla llevado, que lo hubiera acompañado a uno de los debates de televisión. Y el otro desaparecido en acción fue Bill Clinton, a quien literalmente lo guardaron durante el último mes de la campaña para no sacarlo al lado de Hillary Clinton. Aún así, con esas cosas de lo que ocurrió, aún así Donald Trump logró con su discurso ramplón instalarse como el presidente de los Estados Unidos. Y esto es un dato mayor que nos hace pensar qué fue lo que hizo para que cada votante estadounidense prefiriera a este personaje que no la línea académica, esos distantes que marcaba Hillary Clinton. Son todavía interrogantes que nos ha dejado esta elección. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, tus conceptos y bueno, ojalá tengas razón, porque hay algunos que le tenemos mucho miedo a lo que pueda llegar a pasar con este tipo. Creemos que lo políticamente correcto no sé si es lo que se va a imponer y se nos volvió a nombrar a uno que es Easy, que es un actor que creo que puede ser fundamental en la administración Trump y ver cuál es la respuesta del tipo también. Pero bueno, ojalá sea lo que tú planteas, Libardo. Un gran abrazo, Sebastián, un gran abrazo, Pablo y Diego. Los aprecio mucho y gracias por el contacto. Gracias, Libardo. Muy bien. Gracias, Muy bien ahí, Libardo. Oye, qué bueno es. Qué lamentable que no nos contestó Raúl Sor, pero bueno, voy a recurrir a Libardo. Oye, gran lateral derecho del Colo-Colo del 90, ¿no? ¿Quién? ¿Libardo? Ah, no me acuerdo. Lizardo. Y era central, pelotudo. Y era central, gran central, el Chano Garrido, falta de respeto. Mr. Big está con nosotros con su producto estrella, la bebida Energigante que revolucionó todos tus carretes en este formato que dejó atrás en el olvido, al igual que a la Clinton, a las latas. Es un formato de 2 litros, litro y medio, 600 y 330 ml. Mr. Big, un sabor exquisito, toda la energía que la usamos acá y la puedes usar tú también en tus carretes y donde quieras. Mr. Big, nos encanta tenerte acá. Muy bueno. Ahí está el sonido. Buenísimo. Y toda la energía está en una lata. Y también está con nosotros la gente de la Universidad SEC. Efectivamente, Sebastián, está con nosotros la gente de Universidad SEC porque ya está todo en marcha para que ustedes puedan matricularse en la Universidad SEC. Infórmense ya en www.usec.cl porque hay distintas carreras muy cómodas cerca del metro. Además pueden estudiar de manera vespertina y diurna, por supuesto. Ya saben, tienen que inscribirse y averiguar toda la información en usec.cl y en el 600-498-0000. Ya lo saben, Universidad SEC está con nosotros para ser mejor, usec.cl. Muy bien, Información certera. Certera, muy certera. Vamos al corte. Gracias, Instagram. ¿Qué tenemos? A ver, además de un Qué productor... buen tema fricolero, pinche gringo facho. de nuevo, estamos repitiendo. Jennifer López. Qué tan bombe, No puede qué ser tan así, bombe. es Marc Anthony, qué grande. Volvió la Vulca. Sí, oye. Volvió la Vulca. De nuevo, ella trabaja en Mata con Portugal. Luis. Otra vez. Luis Chao, Miguel. chao, 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 chao. Lo que enseñamos, lo que aprendemos, todo tiene un pulso. Toman el pulso a la SEC. Universidad SEC. Préndete con la energía de Mr. Big, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata.